Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender de tercero de secundaria, del curso de Historia, Geografía y Economía. ¿Y por dónde lo ves? Pues por USMP TV Aprende con Todo. ¿Recuerdas que el programa anterior hablamos sobre el impacto del guano y su influencia en los gobiernos de Ramón Castilla? Pues te cuento que hoy dejaremos tranquilo al guano y a Castilla, porque vamos a hablar sobre los sucesos más importantes que ocurrieron por allá en la década de 1860. ¿Te puedes imaginar qué hechos ocurrieron en la década de 1860? Tal vez la caída de un meteorito, la invasión de los ovnis en la Tierra o tal vez la guerra entre dos mundos. Bueno chicos, lo único cierto aquí es que hubo una guerra, pero no de dos mundos, sino de dos países. ¿Quieres saber cuáles fueron los países? Acompáñame a ver el siguiente video. Los países que vivieron la guerra fueron Perú y España. Y esta vez no fue por dominio territorial como nos tenían acostumbrados por todas las guerras del pasado. No. Esta guerra se dio porque el país del flamenco no quería reconocer y aprobar la independencia del Perú. Y esa y solo esa fue la causa principal para que Perú y España se vayan a los golpes. España, cuidando su dignidad, no quiso entablar relaciones diplomáticas con nuestro país, poniendo como pretexto que se encontraba pendiente el pago de una deuda que las guerras de la independencia generaron en España y que Perú debía de pagarlas. Esto fue reconocido en un tratado denominado como Capitulación de Ayacucho. En 1862, España mandó a un almirante español llamado Luis Hernández Pinzón, con el propósito de comandar una expedición en América, pero cuando pasaba por nuestra zona, se quedaría a tomar una siesta en la hacienda Talambo en Lambayeque. Allí habría un incidente entre los españoles y el dueño de la hacienda, que dejaría como saldo un peruano y un español muerto. Los españoles, enfurecidos, enviaron a Eusebio Salazar y Mazarredo como comisario regio. No, Helga, no es lo que estás imaginando. No es que era fashion o algo así. Con comisario regio, quieren decir que España enviaba a un representante a sus colonias. Pero cuando este señor desembarcó en el Callao, el gobierno peruano se dio el lujo de desairarlo. ¿Cómo? No reconociéndolo, ya que su cargo era válido solamente en España. Ante esta situación, Hernández Pinzón decidió retornar al Perú, específicamente a Chincha. ¡Ya sé! ¡Seguro fue a comerse una rica carapulcra con sopa seca! No, Helga. Él fue a instalarse allí por un buen tiempo. Para su buena o mala suerte, sería reemplazado por otro español llamado Manuel Pareja, que por cierto no vino con su pareja, pero con lo que sí vino fue con una armada de guerra. El Perú buscó una salida diplomática al conflicto y firmó el Tratado Vivanco-Pareja el 27 de enero de 1865 a bordo del barco Villa La Madrid. En dicho tratado se establecía que el Perú aceptaba al comisario regio y pagaba la deuda de la independencia y los gastos de la Armada Española. España, por su parte, mantendría la ocupación de las islas de Chincha hasta el cumplimiento de las obligaciones peruanas. Este tratado fue aprobado por el presidente de aquel entonces, Juan Antonio Pezet, que inició su mandato en 1863. A pesar de sus mejores intentos en el tratado, fue rechazado por el Parlamento, el pueblo y la prensa. El Tratado Vivanco-Pareja que firmó el presidente Pezet consideró tres aspectos importantísimos. Vamos, Helga, pon mucha atención. Primero, la devolución de las islas de Chincha a Perú. Segundo, el Perú debía de entregar a la escuadra española 3 millones de pesos para su sobrevivencia. Y tercero, los pabellones de ambos países serían saludados recíprocamente como acto de desagravio. Ok, todo bien hasta allí. Todo parecía ser amor y paz, pero algo sucedería. La población rechazaría la firma del Tratado Vivanco-Pareja. Por ello se unirían e iniciarían sus primeros levantamientos. El más contundente de todos fue en Arequipa. Así de rápido pondrían fin al gobierno de nuestro buen amigo Pezet, quien por cierto intentaba hacer las cosas bien. El levantamiento de Arequipa
tendría un gran líder. Este señor tenía nombre de protagonista de telenovela mexicana. No era Jesús Alberto ni Luis Alejandro. Pero sí, escucha bien. Él era Mariano Ignacio. Sí, Mariano Ignacio de Prado, responsable de la rebelión arequipeña. De esta forma, en 1865 se daría un golpe, pero no cualquier golpe de Estado, sino uno que llevaría a Prado al sillón presidencial. Él rechazó el tratado con todas sus fuerzas y buscó que a él se unan sus países amigos, Bolivia, Chile y Ecuador. Hasta ese punto las cosas ya venían mal, pero el verdadero conflicto entre Perú y España se daría cuando Prado anuló dicho tratado. Pero no solo pidió, sino que exigió el retiro inmediato de la escuadra española. España enfurecido se negó a retirarse, pero nuestro país no esperaría que España se le dé la gana de abandonar nuestras tierras. Por eso, sin roche, Perú le declararía la guerra. Ahora preguntémosle a Helga qué es lo que pasaría ante esta situación. Perú y Chile se unirían para terminar rápidamente con este conflicto. Pero Helga, síguenos contando qué más ocurriría. Dos sucesos muy importantes que no podemos dejar pasar: el combate de Aptao y el combate de 2 de mayo. Pero eso no es todo. El combate Aptao se produjo el 7 de febrero de 1866 en el puerto chileno de Aptao. Recuerda esa fecha que te puede venir para tu examen. Aquí las escuadras de Perú y Chile, luego de una dura pelea, vencieron a las escuadras españolas. Sin embargo, Gastón Méndez Núñez, líder de la flota enemiga, ordenó en modo de venganza el bombardeo del puerto chileno del Valparaíso. Luego de aquel ataque vendría el combate de 2 de mayo, dirigido también por el capitán español Méndez. En este conflicto el Perú resultaría vencedor, ya que resistió el poderío de la fuerza española. De esta manera los europeos se retirarían, pero dejando graves daños y cerca de 2.000 hombres muertos. Helga, ¿qué crees que pasaría ahora? Pues las relaciones con España no estarían del todo bien, hasta la firma de una tregua recién dada en el año 1871. Pero sería en el año 1879 en donde se firmaría en París el Tratado de la Paz y Amistad entre ambos países. Es por eso que tras el retiro de las flotas españolas se convocaría elecciones, porque las cosas en nuestro país no andaban muy bien, a pesar de que los españoles ya se habían ido. ¿Y quién crees que ganarían las elecciones? Mariano Ignacio Prado. Estás en lo correcto, Helga. Prado ya ejercía el poder desde 1865 por un golpe de Estado. Esta vez ganaría las elecciones de forma democrática. El gobierno de Prado se dio entre los años 1865 y 1868. Prado estableció su gobierno en una severa crisis. En lo económico había que solucionar el problema del grave déficit presupuestal. El Perú no tenía dinero y no sabía qué hacer. En el ámbito político se produjeron diversos levantamientos. ¿Quiénes? Entre los más destacados encontramos al general Pedro Díez Canseco en Arequipa y poco tiempo después la del coronel José Balta en la ciudad de la Amistad, Chiclayo. Todos estos acontecimientos provocaron en Prado un terrible dolor de cabeza que lo haría renunciar al cargo de presidente, por lo que convocó a nuevas elecciones en donde se tendría como flamante ganador a José Balta. El gobierno del coronel José Balta se dio entre los años 1868 a 1872 en medio de constantes crisis. El mayor problema del Perú estaba en las dificultades fiscales. El Estado peruano tenía cuantiosas deudas con gobiernos extranjeros y con los consignatarios del guano por todos los préstamos que solicitaba. De todo el dinero obtenido por la venta del guano, que aproximadamente era de 218 millones de soles, hasta el año 1876, poco o nada quedaba en el tesoro público del Estado.
debido a los excesivos gastos en obras públicas. Balta sabía la difícil situación por la que atravesaba el Perú, pero aún así se preocupó demasiado por la modernización material de nuestro país. Por eso centró su política en la reconstrucción de obras públicas en nuestra capital. Quería una Lima moderna a toda costa. Por ejemplo, con Balta, Helga ya podía disfrutar de las carreteras partiendo desde Lima hasta el rico Callao. Además, Helga cruzaría el río Rímac de forma segura, con la ayuda de un puente construido por encima del río. Helga también pudo asistir al Palacio de la Exposición. Y por si fuera poco, ella pudo sacar provecho de una de las obras más representativas del gobierno de Balta. Helga también pudo atenderse con todas las comodidades y con toda la infraestructura del momento en el Hospital 2 de Mayo. El gobierno quiso convertir a Lima en una ciudad de primer mundo, pero en el proceso algo lo detendría, ya que debido a las diferentes obras públicas, el Estado se quedó sin dinero y tuvo que hacer un préstamo porque le debíamos hasta el panadero. Esto obviamente originó graves consecuencias económicas que pusieron al país al borde de la bancarrota. Pero Helga, ¿cuál crees que sería la razón principal de esta crisis? No te preocupes, porque ahora mismo te lo contamos. Esta crisis se daba porque el gobierno actuó con irresponsabilidad en la comercialización y explotación del guano, ya que este fue uno de los productos bandera entre las décadas de 1840 y 1870. En esos años, Perú se convirtió en el primer país exportador mundial de este recurso, por lo que también obtuvo grandes ganancias que lamentablemente no se supieron aprovechar. Para dar solución a este problema, Balta cogería su smartphone y llamaría a uno de sus amigos, Nicolás de Piérola, a quien por cierto puedes llamar Nico. A mediados de 1869, Piérola presentó a Balta una alternativa para solucionar la crisis de nuestra economía y por supuesto obtener mejores y mayores beneficios con la explotación del guano. Pero, ¿cómo lo haría? Pues con el contrato de Dreyfus. Espera, que no te vaya a dar un coma cerebral, porque ahorita mismo el profe nos explica en qué consistía este contrato. A fines de 1870, el Congreso peruano aprobó el contrato por 5 años con la Casa Dreyfus, a cambio de la administración exclusiva sobre 2 millones de toneladas de guano. También la Casa Dreyfus se haría cargo del pago de los intereses de la deuda externa que tenía nuestro país. El contrato de Dreyfus establecía el pago de más de 5 millones de soles en cuanto a la deuda externa. Además, un pago adelantado de 2 millones de soles al gobierno peruano y una mensualidad de 700.000 soles. Una oportunidad que sin duda el Perú aprovechó. Ahora, es tu turno. ¿Cuál fue el motivo principal que desató la guerra entre Perú y España? ¿La negativa española a reconocer y aprobar la independencia peruana? ¿Los diversos enfrentamientos en Arequipa? ¿O la comercialización y explotación del guano? ¡Así es! La constante negativa española por reconocer la independencia del Perú originó la guerra entre ambos países. ¿Qué presidente del Perú firmó el tratado Vivanco-Pareja? ¿Juan Antonio Pezet, José Balta o Nicolás de Piérola? ¡Así es! Juan Antonio Pezet firmó el tratado Vivanco-Pareja el 27 de enero de 1865. ¿En qué año Mariano Ignacio de Prado lleva a cabo un golpe de Estado? ¿1849, 1850 o 1865? ¡Correcto! En el año 1865, el militar Juan Ignacio de Prado realiza un golpe de Estado contra el gobierno de Juan Antonio Pezet. Hoy aprendimos que el motivo principal entre la guerra de Perú y España
se dio porque este último nunca quiso reconocer y aceptar la independencia de nuestro país. Por otro lado, el Estado peruano buscó una salida diplomática al conflicto con España al firmar el Tratado Vivanco-Pareja el 27 de enero de 1865. Este tratado consistía básicamente en que el Perú debía pagar la deuda de la independencia y los gastos de la Armada Española. También aprendimos que Mariano Ignacio Prado llegó al poder a causa del golpe de Estado contra el gobierno de Juan Antonio Pezet, que entonces era presidente del Perú. El combate de Aptao y la batalla de 2 de mayo sellaron la victoria peruana sobre las fuerzas españolas. También aprendimos que el gobierno de José Balta se dio entre los años 1868 y 1872, siendo el principal problema de su gobierno las grandes deudas con gobiernos extranjeros y con los consignatarios del guano. Entre las obras públicas más importantes del gobierno de José Balta se encuentra la carretera Lima-Callao, el Palacio de la Exposición y la construcción del Hospital 2 de Mayo. Por último, hoy aprendimos que en 1869 Nicolás de Piero la presentó al gobierno de José Balta una alternativa para solucionar la crisis que nuestra economía atravesaba. Entender y aceptar las decisiones de diferentes personas en determinadas situaciones nos hace seres más tolerantes y humanos. España nunca quiso aceptar la independencia de nuestro Perú, razón por la cual nos enfrentamos en una guerra. Si España hubiese reconocido al Perú como nación libre, se habrían evitado grandes pérdidas económicas y la vida de muchas personas. Nuestro país no contó con un plan eficiente y no supo invertir adecuadamente el dinero de la explotación de sus riquezas, además de generarse una cuantiosa deuda que con los años le pasaría factura. Por ello, es recomendable organizarnos y contar con un plan de lo que quieres hacer en tu vida, además de trazarte metas, que es lo más importante. Esto lo puedes emplear en tu trabajo o carrera profesional. Sé inteligente y, como dice el dicho, guarda pan para mayo. ¿Sabías que? En la década de 1860, en Nueva York, se inauguraba un servicio de correos a caballo urgente, denominado Pony Express, para cubrir los territorios que van desde el río Missouri hasta la costa oeste de los Estados Unidos. El sistema empleado consistió en instalar en el trayecto 160 paradas, una cada 20 kilómetros aproximadamente. De este modo, se consiguió acortar varios días la entrega de correos. Así que ahora ya lo sabes. ¡Wow, chicos! A mí me ha dado crisis por llegar tarde al cole o por no ordenar mi cuarto, pero nada comparado con la crisis que tuvo el Perú en la década de 1860, incluso considerada como una de las mayores crisis económicas de toda la historia. Bueno, chicos, el programa llegó a su fin, pero tú no dejes de investigar sobre este u otros temas, incluso preguntarle a tu profe de historia. Ah, y no dejes de buscarnos y visitarnos en Facebook como Tiempo para Aprender. Darle like y compartirnos con tus amigos. Nos vemos en una próxima edición, solo aquí por USMP TV Aprende con Todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre las características del proyecto civilista. ¡No te lo pierdas!